¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema a explicar, exponer del día de hoy es la distorsión armónica, encargada por su servidor, David Alberto Camacho de Dios. Soy estudiante de Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Olmeca, ubicada en Villahermosa, Tabasco, y pues es el tema que voy a intentar explicar el día de hoy. ¿Qué es la distorsión armónica? Para entrar al tema en contexto, lo principal es definir qué es una distorsión armónica, recordando que estamos hablando en términos eléctricos y electrónicos. Eh, la distorsión armónica total, o THD, es una medida de cuánto se distorsiona o se cambia la forma de onda del voltaje o de la corriente de su forma de onda convencional. La energía proviene de su suministrador eléctrico en forma de onda sinoidal limpia. A medida que atraviesa diferentes tipos de cargas, el voltaje y la corriente se utilizan a diferentes tasas, lo que provoca que la distorsión se refleje desde la carga hacia el sistema. La distorsión ocurre principalmente en aparatos no lineales, un tema que tocaremos más adelante. Como podemos ver en la imagen, se muestra en verde lo que es nuestra onda fundamental y en rojo lo que es nuestra onda armónica. Como podemos ver, hay una distorsión de las ondas, lo cual tiene diferentes consecuencias que también tocaremos más adelante. ¿Qué son los armónicos? Ok, un armónico eh, se clasifica dependiendo de la frecuencia de la onda, siendo el armónico fundamental de 50 Hz, que es del que nacen los otros. Luego, dependiendo de la frecuencia del mismo, se tendrá un segundo armónico a los 100 Hz, un tercero a los 150 Hz, un cuarto a los 200 Hz. Como podemos ver en la imagen, tenemos nuestro armónico fundamental de 50 Hz a 60 Hz. También tenemos nuestro quinto armónico, donde vemos que la onda armónica es de 250 Hz a 300 Hz. Y contamos también con el séptimo armónico, que es de 350 Hz a 420 Hz. Esta es la clasificación de los armónicos. Eh, ¿A qué se deben o de dónde salen los armónicos y la distorsión armónica? Casi todas las cargas no lineales crean armónicos. Eh, Como ejemplo, podemos tener iluminación no incandescente, computadoras personales, suministros de energía ininterrumpida, equipos de telecomunicaciones, fotocopiadoras, cargadores de baterías y dispositivos con un convertidor de energía de corriente alterna a corriente continua. Eh, Como podemos ver en la gráfica también se muestra la distorsión que se hace entre dos ondas. Este es la parte teórica, la manera en que nosotros interpretamos las ondas. Pero en la parte práctica, las distorsiones armónicas pueden ocasionar muchísimos problemas a nuestro sistema de red eléctrico y lo tocaremos más adelante también. ¿Qué causa la distorsión armónica y todos estos armónicos? Los armónicos se generan a partir de cargas no lineales o eh, la, la corriente genera pulsos cortos abruptos. Los pulsos cortos causan formas de onda de corriente distorsionadas, lo que a su vez hace que las corrientes armónicas vuelvan a otra parte del sistema de potencia. Una carga se considera no lineal si su impedancia cambia con el voltaje aplicado. La impedancia cambiante significa que la corriente consumida por la carga no lineal no será sinusoidal, incluso cuando esté conectada a un voltaje de este mismo. Es decir, que a pesar de que nuestro voltaje esté siendo sinusoidal, al tener una impedancia diferente, pues esta carga obviamente no será sinusoidal, sino será completamente diferente. En la siguiente imagen nosotros podemos ver un motor de inducción, que es un motor con carga lineal, con su debida onda, un poco más parecida a lo que debería ser, a lo que nuestros aparatos deberían generar de ondas. Mientras aquí del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, tenemos una computadora personal que genera una carga no lineal, o sea, una variación en su impedancia. Como podemos ver, la diferencia de ondas es bastante notable, de la misma manera con los otros dos ejemplos, que son variadores de frecuencia, que también
tienen una carga no lineal. En resumen, aparatos que generan armónicos. Tenemos computadoras personales, muchos aparatos médicos de medición, es decir, que los hospitales se cuentan con muchos problemas de este tipo, ya que se usan muchos aparatos de medición que tienen variación en su impedancia. También las luces no incandescentes y los equipos grandes de computación, computadoras, servidores, fotocopiadoras, faxeras, etcétera. Todos estos tienen una carga no lineal, por lo cual su variación de impedancia puede generar armónicos y lo más seguro es que lo hagan. Al llegar a este punto, debemos también tomar en cuenta los problemas que los armónicos y la distorsión armónica nos va a traer. Por ejemplo, tenemos sobrecalentamiento en los conductores, especialmente en el neutro de las instalaciones, es decir, calentamiento en la carga de la red eléctrica en nuestros cables, lo cual para las personas que tienen cierto conocimiento de eléctrica podrán saber que esto es completamente riesgoso en cualquier instalación eléctrica, por lo cual este es uno de los problemas más comunes generados en los armónicos y de los más graves también. También tenemos disparos intempestivos de interruptores automáticos y diferenciales, disminución del factor de potencia de una instalación y su envejecimiento prematuro. Tenemos también un- una vibración en los cuadros eléctricos y acoplamientos en redes de telefonía y de datos. Incluso con la disminución del factor de potencia y el envejecimiento, puede llegar incluso a destruir baterías de nuestros condensadores, deterioro de la forma de onda de la tensión, lo que por consiguiente nos lleva al mal funcionamiento de nuestros aparatos eléctricos, ya que al tener una forma de onda de tensión diferente, muchos de nuestros aparatos, ya sea en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestro edificio, en nuestra instalación, se van a ver afectados, pues esta variación puede llegar a afectar a muchos aparatos. Calentamientos y degradaciones en los aislamientos, embalamientos y en frenados de motores asíncronos, degradación del aislamiento de los transformadores, pérdida de capacidad de suministro de potencia, y todos estos problemas acarrean también, por obvias razones, pérdidas económicas. Ok, y para poder mantener nuestra red eléctrica un poco más protegida de estas distorsiones armónicas, existen diferentes filtros, filtros activos y filtros pasivos. Para empezar, los filtros son una clase de circuitos electrónicos utilizados en el procesamiento de señales para permitir o bloquear un rango de señal deseado o una señal. Los filtros se pueden clasificar en muchos niveles, pero los filtros activos y pasivos se diferencian por la pasividad de los componentes utilizados en el circuito del filtro. Si un componente consume energía o es incapaz de ganar energía, se le conoce como componente pasivo. Los componentes que no son pasivos se conocen como componentes activos. Hablando un poquito de los filtros pasivos, tenemos que la resistencia de carga no está aislada del resto de la red. Por lo tanto, el cambio en la carga puede afectar las características del circuito y el proceso de filtrado. Sin embargo, no hay restricciones de ancho de banda para los filtros pasivos, lo que permite un funcionamiento satisfactorio a frecuencias muy altas. En los filtros de frecuencia más baja, el inductor utilizado en el circuito tiende a ser más grande, haciendo que el circuito sea más voluminoso. Si se requiere mayor calidad y menor tamaño, el costo aumenta significativamente. Los filtros pasivos también crean una pequeña cantidad de ruido, debido al ruido térmico en los elementos. Sin embargo, esto se puede solucionar con un diseño adecuado. Mientras que los filtros activos son componentes como amplificadores operacionales, transistores u otros elementos activos que usan condensadores y resistencias, pero no usan inductores. Los filtros activos requieren una fuente de alimentación externa para funcionar debido a los elementos activos que consumen energía en el diseño. Como estos no usan inductores, el circuito es más compacto y menos pesado. Su impedancia de entrada es alta y la impedancia de salida es baja, lo que permite manejar cargas de baja impedancia en la salida. Generalmente la carga está aislada del circuito interno, por lo tanto, la variación de carga no afecta las características del filtro. Eh,
¿Qué diferencia un filtro pasivo de un filtro activo? Bien, los filtros pasivos consumen la energía de la señal, pero no hay ganancia de potencia disponible, mientras que los filtros activos tienen una ganancia de potencia. Los filtros activos requieren una fuente de alimentación externa, mientras que los filtros pasivos funcionan solo en la entrada de una señal. Solo los filtros pasivos usan inductores. Solo los filtros activos usan elementos como amplificadores operacionales y transistores, que son elementos activos. Teóricamente, los filtros pasivos no tienen limitaciones de frecuencia, mientras que los filtros activos tienen limitaciones debido a los elementos activos. Los filtros pasivos tienen una mejor estabilidad y pueden soportar grandes corrientes, mientras que los filtros activos no. Muy bien, muchas gracias por el tiempo prestado para ver esta presentación, esta exposición. Es todo de mi parte y muchas gracias por su atención prestada.